Bueno, ahora pasamos a la categoría, la favorita de Joe. Siempre permitimos que sea él, digamos, obviamente, quien inicie. Entonces, cositas que nos molestan. Adelante, Joe. Bueno, como dije antes, esta película prácticamente no tiene nada que me moleste. La verdad que tuve que ponerme a hilar muy delgado, ¿no? Digamos, algunas cosas ahí que pues, se pueden considerar como absurdas, pero que yo pienso que muchas, pues la comedia, está por el tema de comedia, o sea, el tema comídico, todo puede zafar, me imagino. Entonces, pero bueno, había que buscarle algo. Entonces, una de las cosas que diría, pues que me molestan, o sea, era de cuál era el plan de todos estos pretendientes de Mary. O sea, ¿cuál era? ¿Era una noche de pasión? ¿Era tener una relación? O sea, tarde o temprano le iban a meter una patada a todos porque todos estaban bajo no, bajo una mentira. O sea, por eso dije que antes que el de Ben Stiller era, digamos, el menos mentira, porque simplemente se estaba ubicando y lo demás era su trabajo, pero todos los demás le mentían sobre todo. O sea, sobre quiénes eran, qué hacían, cuál era su profesión. O sea, Ted era el más legal, o sea, el que no se presentó de una manera diferente. Entonces, ¿cuál era el plan de Healy y de todos los demás diciendo que eran lo que no eran? O sea, tarde o temprano se iban a enterar. Y el del peor plan era Norm, o sea, Tucker, ¿no? Claro, Porque, era o el sea, más primero, o sea, discapacitado, ¿cierto? Entonces, segundo, exacto. que si británico, tercero, que si arquitecto, entonces ese por ningún lado, ¿No? Y también un Pat nombre Healy, o sea, que falso, tenía casa en Nepal, que era, o sea, por favor, o sea, pero Norm, mira, Healy por lo menos usó su nombre verdadero, por lo menos. sí, sí, por lo menos. pero y Norm, él tenía una salida. Porque ahorita que él llegó a donde Mary con una lesión temporal en la espalda para que lo revisara. Entonces, él pudo haberse curado. Exactamente. Sí, pero esa escena en la que Tucker saca como la identificación y y se ve la foto de Con el Norm pelo. que parece un hombre lobo. Y entonces, Parece un Pat personaje Healy, parece un personaje como el Big Trouble y Little China, ¿no? Pelucón. No, terrible. Esa es una cosa que diría que me molesta. La otra también, digamos, hilando un poquito delgado, es porque, o sea, ¿por qué Mary no, cuando Goofy se la topó ahí al final de la película porque lo tenía en el apartamento? O sea, ¿por qué ella simplemente no abrió la puerta, salió y buscó un policía? El tipo tenía orden de alejamiento. Me parece como que le dio mucho pie para que pasara algo malo cuando simplemente pudo salir. Dio varias vueltas ahí, me parece que pudo abrir la puerta y salir, ¿no? O pero yo creo sea, que en la siguiente toma nos contestaron la pregunta porque, o sea, en ese momento, la primera vez que tú la ves, tú piensas que cuando Boogie dice, quiero llevarme algo para recordarte, que tú piensas que va a ser algo más serio, y lo que está es robándole los zapatos, porque tiene un fetiche con los zapatos. Entonces yo pienso que ahí la respuesta es que ella ya sabía el fetiche de los zapatos y ya sabía que el tipo era inofensivo, pues sí, o sea, simplemente que quería los zapatos. Bueno, pero el tipo no era inofensivo porque ella termina cambiándose el nombre. exacto, o sea, Pero a lo que mejor, digamos, mudándote pues de no, porque, estado, o porque le sea, robaba los zapatos, puede ser. O sea, hay una explicación ahí, ¿no creen? No, no, o sea, a mí, o sea, me pareció que sí era como inofensivo, porque si no, como dije, como dijo Joe, ella hubiera, o sea, no se hubiera corrido, hubiera gritado, pero ella no hizo nada de eso. eso dicen de todos los asesinos en serie. Parecía Bueno, inofensivo. Sí, eso es exacto. cierto, eso es Era cierto. buena gente y saludaba a todo el mundo. Sí, o sea. Pero bueno, esas son las dos cosas que tengo en verdad de esta película. O sea, me la vi toda y cuando la terminé de ver simplemente no tenía nada. Traté de acordarme de la película porque en verdad no, o sea, pienso que casi todo se justifica por el factor Ajá. comedia. O sea, Claro. yo sé que Fred, tú antes dijiste una, que yo sé, yo mismo lo dije, ¿no? Que es una doctora, pero entonces el chiste no tiene gracia. Entonces, pienso que todo está justificado en cierta parte. A ver, Ralphie. Ok, a mí me pasó algo similar a lo de Joe y es, o sea, la única cosita que traigo es lo que hemos hablado muchas veces y lo hablábamos con When Harry Met Sally, el tema, por ejemplo, de el apartamento que podía pagar Harry, ¿no? Y aquí es el lado de Ted. Ted es un tipo que no gana mucho dinero. Vieron el carro que iba conduciendo hacia Miami y tuvo para pagar un detective privado.
Ahora, ¿vivía en Rhode Island o vivía en dónde? ¿Massachusetts? Él vivía en Rhode En Island. Boston. No, no vive en Boston. Ah, no, sí, en Boston, sí, o sea, Oye, sí, sí, Boston sí es súper caro. es caro. Exactamente. Entonces, era un escritor ahí de medio pelo en una Pero, revista. pero, No me pero acuerdo. alcanzamos a ver el apartamento de Teddy, era un apartamentito, cuando, o sea, se ven los músicos abajo cantando, no era nada así lujoso, ¿no? No, no, ¿Cierto? no. O sea, no es tanto el tema del apartamento. Es que es un tipo que se veía que no ¿Le ganaba mucho costearon un detective privado? y costeó un detective privado. Pero ¿cuánto le puede cobrado, no sé, Pat Healy por esa vuelta? ¿Cuánto le pones tú y yo? Pero yo sí pienso que tampoco es que era un limpio, ¿eh? O sea, me parece que la película lo proyecta como si fuera un escritor, no un Stephen King, pero alguien que escribe para vivir Tenía su éxito, relativamente bien, ajá, Ok, fue relativamente exitoso. exitoso. ok. ¿Qué más, Ralph? No, eso era lo único. Ok, bueno, pues ya yo, pues no, o sea, mencionó una de las que me molesta a mí, o sea, pues no, que es Mary siendo, digamos, entonces, pues no, o sea, doctora, o sea, ella no sabe, digamos, o sea, olvídense, digamos, de que sí lucía como que era semen en la oreja de Ted, pero luego, o sea, al sentirlo, pues no, obviamente, o sea, pero como dicen ustedes, ahora, la otra, Ted, ¿no lo sentía en la oreja? Es así, es O así. sea, ¿cómo no la va a sentir Ted en la oreja? Y no lo sentía en la oreja y caminó por todo el apartamento, abrió la puerta y eso estaba pegado ahí como... Exacto. Aparte que antes de eso pienso que él tiene un par de giros que se le ve la oreja y no se le ve y solo se le ve después. Exactamente, sí, sí, porque es que cuando ya tú sabes que viene, tú lo buscas. Tú dices, Entonces bueno, ahí la continuidad, claro, cuando la primera vez no lo captas, pero ya cuando lo estás esperando, sí, yo lo vi y unas partes giró y se le veía prácticamente toda la otra oreja y jamás estuvo ahí puesto, ¿no? Entonces el y tema mueve la continuidad cabeza ahí, con bastante rapidez y velocidad que mm, haría que eso saliera volando, claro. ¿cierto? O sea, por un lado eso. Bueno, otra cosa que también, digamos, pues no, que me molestó un poquito de la película fue que, o sea, que Mary fuera fanática de los 49ers. Me pareció. ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes yo? Mary sabe, Mary sabe. No, 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 o sea, o sea, ok, aquí viene el tema. O sea, y dejando el tema a un lado, Joe, sí, o sea, hablemos las cosas como son claras, ¿sí? Ok, al inicio de la película nos dicen de dónde es Mary, porque Ted lo dice, que está en Rhode Island y que ella se mudó con su De familia, ¿de Minnesota, dónde? de Minnesota. De Minnesota, ok. Entonces, si tú me dices fanática de los Vikings, te digo bien, Eso no pero, tiene nada que ver. no, espérate. Es una persona de Minnesota que luego pasa a vivir a Rhode Island y que después pasa a vivir a Miami. ¿Qué diablos tiene que ver eso con San Francisco 49ers? Absolutamente nada. No tiene ningún Probablemente sentido. los padres eran, sí tiene sentido, los padres pudieron ser fanáticos de los 49ers y ella creció siendo fanática de los ¿Quién va a ser 49ers. fanático de los 49ers? Yo, o sea, por el amor de Dios, o No, sea, los seamos. 49ers tienen fanáticos en todos lados, o sea, a Ah, diferencia de no, unos no, o equipos sea. malos que no ganan en eh, 40 años un o Super sea, Bowl, digo, o sea, ¿cómo se llama? En lugares, digamos, como acá en Panamá, un ejemplo, porque tú, o sea, eliges el equipo que quieras, pero allá no, porque es un tema regional, yo. O sea, tú eres no, eso no es fanático cierto. del equipo en donde Eso no es estás. cierto. Yo sigo uno de estos ¿no? que tienen podcast en YouTube y hay un tipo que es de Tampa, born and raised y es fanático de los 49ers. Eso no es cierto. O sea, es muy raro eso, o sea, y la verdad es que, Hay o sea, otros equipos que como son tan malos, nadie le va en otros lugares pero menos no, no, en los que no, son, pero esos no, son los no, o sea, equipos malos, los y equipos no, buenos le van en muchos lugares. Ralphie, y no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes por qué? Porque Mary es una mujer inteligente. ¿Sí? Y entonces, Por o eso. sea, pues, ¿qué hace Mary, una mujer inteligente, siendo fanática de los Niners? Bueno, hablando de inteligencia, Ralphie, eh, Mary es una mujer inteligente, ¿cierto? Doctora. O sea, ¿cómo es posible, digamos, o sea, pues que no vea a través del BS, ¿cierto? O sea, no de las mentiras que le están pegando estos tipos, digamos, o sea, digamos que por lo menos Norm era, o sea, por lo menos en la trama era tremendo actor, ¿cierto? Sí. Porque hace un buen acento británico, ¿cierto? Lucía bien, digamos, como discapacitado, lo hacía bien. ¿Y cómo se llama? Pues y se defendía, digamos, pretendiendo ser arquitecto, por lo menos mejor que George Costanza.
Eh, George pero, Costanza hizo, Ley. hizo la edición del Guggenheim, ¿eh? para que vea. Pero Pat Healy, o sea, Pat Healy oye, creo que Pat Healy de las cosas que él decía, digamos, el tema de lo del Estadio Olímpico, el tema de Mongo, ¿sí me van a entender? O sea, O sea, ¿cómo tú te vas a creer que un tipo así es arquitecto y además vivió en Nepal? O sea, exactamente, o sea, no, no, que tengo no, estos cuaras, él dice cuaras, ¿no? Ni siquiera dice moneda, él dice, no, y además de que, ¿cómo era que le decían de que el nombre en Nepal, en Nepal a mí me llaman yo no sé qué, qué sí, significa? sí, o sea. En la aldea me decían yo no sé qué, que significa hombre bueno, que yo no... Yo, bien. Que le gustan los Claro, animales, una cosa así. ento- entonces encima, ¿cierto? No parecía caerle bien a Mary. La escena, digamos, donde Ted, digamos, descubre que Pat estaba con Mary, cuando se besan, Mary le dice, ¿cómo sabe mi estómago? O sea, como que lo hallaba hasta repulsivo. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿cuál era el punto? O sea, Pero es que se fue ya cuando casi se estaban dejando, porque después de ahí se encontró con el otro Pero y ya no lo vio más. el punto es Ya ahí está, ya precisamente, ahí estaba un poquito cabrejada. el punto es precisamente lo que yo les decía al principio del episodio. Cuando alguien está en esa fase, o por ejemplo en el caso de Mary, que el tipo cumplía con lo que ella quería, Mm. que es que fuera como un arquitecto, o sea, porque podía ser independiente, que fuera well traveled, que fuera pues así alguien de mundo y que le gustaran los animales. O sea, él cumplía con esas cosas que ella quería, entonces ella decide no ver todos los otros red flags, todas esas banderas rojas que le saltaban. Pero es que, y esa parte que tú dices del beso, es, si no me equivoco, es después del montaje. Y el montaje es cuando juega fútbol americano, cuando juega damas, después de todas esas atorrancias, ese es como el desenlace. Y ella, pero ella todavía le dice en la noche, antes, digamos, de ver a Ted, que sí iban a salir en la noche. claro, porque no tenía otra opción, pero le apareció una opción y lo botó para el carajo. O sea, le salió otra opción y le dijo chao pescado. O sea, Ok, y la última cosita que me molesta es la siguiente, ok. ¿Existió en la película una persona más metiche que Magda? otra cosa, ¿qué pintaba esa doña No, 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 viviendo con Mary? O pero sí, sea, sí o no, Ralph, o sea, Magda metiche, ¿cierto? O sea, espiando a los vecinos con un sí. escáner que no sé qué, que no sé cuánto. Y en la escena final no estaba Magda. O sea, ¿cómo no va a estar Magda, la más metiche de todas, ¿cierto? La más vida ajena de todas? Y se da todo este desenlace, ¿eh? Con Brett Favre y con todos, ¿no? Y Woogie, que tú estás diciendo yo que sí. Pero es que a Magda el viejito le estaba haciendo su mandado Ajá, en ese cierto, momento. cierto, porque él salió después con ella subiéndose los pantalones. Oh. Porque exactamente. Ok, bueno, por ese lado, por ese lado está bien. Por ese lado ahí sí. Está bien, está bien. Por ese lado ahí sí, está bien, está bien. Bueno, entonces esas fueron las cosas que traía yo. ¿Traen ustedes algo más? No, no. Bueno, esas fueron las cositas que nos molestaron sobre There's Something About Mary. Se nota que no hay ningún woke aquí porque nadie dijo nada acerca de eso. Por favor, nos escriben en la sección de comentarios. Finalmente, gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.